Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este seminario semanal que nos ha tocado el día de hoy, jueves 23 de marzo del año 2023, donde vamos a estar hablando específicamente sobre el tema que ven en pantalla, que ha estado moviendo y movilizando mucho tanto al mercado como a los inversionistas y a los analistas. Vamos a estar hablando entonces sobre la crisis financiera que se ha estado viendo en los mercados, sobre todo en el estadounidense. Vamos a hacer un análisis de lo que pasó y unas perspectivas, por supuesto, a largo plazo, donde también vamos a estar tocando el tema de la última decisión de las tasas de interés, tanto de la Fed como de otros bancos centrales de otros países, ¿sí? Este seminario es organizado por New Capital Securities. Es un seminario de libre acceso. Todos quedan grabados y están invitados a participar en cada uno de ellos. Aquí está la página oficial de New Capital, que es newcapitalsecurities.com, y este es el email del área de soporte, por si desean ponerse en contacto por canalizar alguna pregunta. support@newcapital-mediosec.com. Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Los voy a estar orientando en esta noche sobre esta temática y también aquí tienen en pantalla alguna de mis redes. Por supuesto que en el caso de que alguno de ustedes tenga alguna pregunta para hacerme o quiera quizá dar alguna opinión, también están siempre invitados a participar, pero obviamente a través del chat, ¿sí? Lo que sí les pido que mantengan los micrófonos apagados para que no haya mucho ruido. Y por el chat me van escribiendo, yo los leo y les respondo en el momento, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con esta temática que es muy interesante porque ha provocado muchísimo, muchísimo movimiento, muchísima volatilidad en los mercados. Y quiero que sepan que todo esto básicamente es consecuencia de las mismas políticas que están utilizando los bancos centrales. Es decir, son los mismos bancos centrales con su política de contracción monetaria, los que han terminado generando estas quiebras bancarias, ¿sí? Obviamente son los bancos que han tenido este problema son bancos pequeños, son bancos, digamos, de mediano tamaño. No estamos hablando de bancos grandes como JP Morgan, Citigroup, Bank of America, etcétera, etcétera, sino de otros bancos más pequeños que obviamente tienen condiciones diferentes, tienen obviamente mucho menos capital y eso incide, por supuesto, también en todo esto. Bueno, quiero hacerles una introducción muy breve de cuáles han sido los factores que han desencadenado entonces todo esto. Voy a hacer una revisión entonces de este videito que les he subido hace unos días. Vamos a leer algunas partes, concretamente no lo vamos a ver todo, pero les quiero ir mostrando principalmente la explicación. Vamos a ir poniendo una pausa en el momento para explicar. Bueno, el primer banco que se declara en quiebra fue el banco de Silvergate, y las acciones, por supuesto, cayeron mucho. Después vamos a ver los gráficos. Este fue el primer banco que se presentó en quiebra. Pero después fueron otros los que fueron, digamos, apareciendo después y fueron quebrando. Acá podemos ver, esta es la imagen, digamos, de cómo estaban cayendo las acciones. Vean, de acciones que valen más de $100 cada una, al momento en el que se sacó esta imagen, estaba en 2,50 cada acción, o sea, es una caída tremenda. Y hubo otros bancos más que se sumaron entonces a estas quiebras, que fue el de Silicon Valley Bank o SVB, le pueden decir B corta, B grande, B chica, acá les decimos igual, B corta, B larga, y también el banco Signature Bank, ¿sí? Los tres bancos son todos estadounidenses. Bueno, después les quiero mostrar por qué es que estos bancos se han derrumbado y quiero explicarles cuál es la conexión que esto tiene con los planes que ha estado poniendo en marcha la Reserva Federal últimamente y que todavía están puestos en marcha, para que ustedes puedan relacionar entonces esto. Todo ha sido consecuencia de la venta de bonos récord que ha hecho la Reserva Federal
¿sí?, que ha hecho una venta de bonos del Tesoro durante el año 2022. ¿Cuál fue el objetivo de esa venta de esos bonos del Tesoro? El objetivo es reducir la inflación. Hacemos un freno aquí y les explico por qué. Ustedes recuerden que cuando la inflación se sale de control, generan muchos problemas estructurales en la economía. Y es entonces urgente mantenerla o volverla al equilibrio. Y recuerden que uno de los mandamientos, digamos, una de las órdenes que tienen los bancos centrales, o por decirlo mejor, de las funciones, los bancos centrales deben mantener la estabilidad de precios. Es decir, que no pueden permitir que la inflación se les escape, porque para eso fueron creados, entre otras cosas. Pero el rol más importante que tiene un banco central es mantener la estabilidad en los precios. Entonces, si la inflación se dispara, tienen que actuar para bajarla. Una de estas medidas es subir las tasas de interés, que es lo que hemos venido viendo, subir las tasas, que todos los bancos centrales lo vienen haciendo, ya sea en mayor o en menor medida, pero lo hacen. Y es más, la Fed ha subido la tasa el día miércoles, el día de ayer, llegando a 5% en total. Otra de las medidas que los bancos centrales usan para reducir la inflación es la venta de bonos del Tesoro. ¿A quién se los vende? A los inversionistas, a los ciudadanos, es decir, todas las personas que están interesadas en comprar bonos. Entonces, al venderle los bonos, las personas, los inversionistas se quedan con ese bono, que este es un papel que lo representa, y las personas le dan el dinero al Banco Central. Entonces, de esta forma, el Banco Central drena liquidez. Las personas ya no tienen dinero en su bolsillo, sino que tienen el bono que lo representa. El tema es que esto lo hicieron de forma masiva. A esto se le llama QT, o Quantitative Tightening, pero vamos a decirle QT. Otra de las formas que tiene, digamos, los bancos centrales, que no quiere decir que siempre la hagan, es manipular lo que se llama el encaje bancario. El encaje bancario es el porcentaje que deben mantener los bancos centrales en reserva y que no pueden prestar. Ustedes recuerden que del dinero que los ciudadanos depositan en el banco, una parte se presta y la otra se guarda, que generalmente es más pequeña que la parte que se presta. Si el Banco Central aumenta el porcentaje de este encaje, significa que tienen menos dinero para prestar. Es decir, cualquiera de estas medidas lo que tienden es a disminuir el dinero que está circulando en la economía. Si hay menos dinero circulando en la economía, las presiones inflacionarias ceden. O sea, que lo que han hecho aquí es drenar liquidez. Pero hubo un exceso en la venta de bonos. Y ustedes quiero que recuerden algo antes de seguir. Vamos a abrir otra imagen. Recuerden ustedes que el precio de los bonos, cuando el precio P, el precio del bono sube, el R, el rendimiento del bono baja. Cuando el precio del bono baja, el rendimiento del bono sube, tiene correlación inversa. El tema es que si el banco vende muchos bonos, vende, el precio cae, porque hay mucha oferta. ¿Y qué pasa con el rendimiento? El rendimiento sube. Y además los rendimientos suben porque acompañan la subida de las tasas. O sea que este fue el escenario que estuvo ocurriendo durante todo el 2022. Subida de tasas, subida de rendimiento, caída del precio de los bonos. Recuerden esto porque seguimos con el video. Entonces, la consecuencia de las quiebras bancarias fue la venta récord de bonos del Tesoro de Estados Unidos durante el año 2022, con el objetivo, la Reserva Federal, con esta venta, reducir la inflación. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, me va diciendo en el chat. Esta introducción la vamos a hacer bien cortita porque queremos pasar a actualizar. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ha creado miles de millones de dólares en pérdidas
no realizadas en el sector bancario. Los bancos son propietarios también de los bonos del Tesoro, porque también son inversionistas. Y si ellos tienen muchos bonos del Tesoro y los bonos caen de precio, es como si ellos tuvieran una acción y la acción cae de precio. ¿Y por qué dice no realizadas? Porque los bonos van a un plazo, por ejemplo, 10 años. Es decir, que ellos recién van a poder cobrar el bono en 10 años, pero mientras tanto, el valor de los bonos ha caído y están en pérdidas, por eso son no realizadas. Realizadas serían si los vendieran a los bonos. Entonces tienen que cobrar un precio más bajo por el que lo compraron. ¿Mm? Entonces, las agresivas subidas de tipos y la reducción del balance de la Fed, es decir, esta venta de bonos, han provocado estas quiebres. ¿Sí? ¿Cómo comenzó todo? Uno de los bancos, ¿qué fue lo que hizo? Vendió una cartera de sus inversiones y principalmente estaba compuesta de bonos. Es decir, que este banco, dado las pérdidas que tenía, se vio que no tenía tanta liquidez, entonces tuvo que salir a vender bonos. Y esos bonos vimos que estaban en pérdida. ¿Por qué estaban en pérdida? Porque se produce una caída en el precio. Supongamos que yo compré el precio a $100. Ese era el precio de cuando compré el bono. Y ahora el bono vale 50. Si yo no vendo, estoy perdiendo $50 por bono. Ahora, si yo no lo vendo, voy perdiendo $50 ahora, pero si quizá mañana valen 80, mañana estaré perdiendo 30. A eso se refiere con pérdida no realizada. Hasta que yo no vendo, no es una pérdida real. El tema es que este banco tuvo que vender y tuvo que vender en pérdida. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención de los depositantes y que provocó la quiebra de este banco? No solamente fue esto, que obviamente los inversionistas de un banco, si ven que el banco en el que ellos invierten vende activos en pérdida, es porque hay algo que está mal. ¿Qué sucedió después de esto? Además, el banco hizo una venta de acciones, o sea, vendió bonos en pérdida y emitió acciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No tengo dinero. Ese es el mensaje que el banco dio al público. Imagínense ustedes una situación personal. Cualquiera de nosotros nos quedamos sin dinero y no podemos pagar los gastos de nuestro hogar. Tenemos un auto que lo compramos quizá hace una semana en $10.000 y hoy necesitamos venderlo urgente, entonces lo vendemos en 8.000. Lo vendo con $2.000 de pérdida. Y encima pido prestado dinero a mis amigos, a mi familia, que sería como vender acciones, porque vender acciones básicamente es para tener financiación. Entonces, si de repente, ahí cierro la idea y leo la pregunta, si de repente yo compré un automóvil, un carro, hace una semana en $1.000, en $10.000, y ahora lo vendo en 8, la gente que me ve que hago eso dice, esta persona está desesperada por dinero. Por eso está vendiendo el automóvil, $2.000 abajo. Y encima está pidiéndole dinero a su familia. O sea, tiene una deuda que es muy grande. Ese es el mensaje que dio el banco, haciendo estos movimientos. Vendiendo bonos en pérdida y encima queriendo vender acciones. Una duda, pero al vender no recogió un rendimiento alto, tengo esa duda. Claro, sí, el rendimiento aumenta, pero quizá el rendimiento sube y no es suficiente para compensar las pérdidas de valor. Eso hay que hacer un cálculo para eso. Hay casos en el que la pérdida de valor sí es compensada por el aumento de rendimiento, pero hay que ver cuánto cayó y hay veces que no. Pero sí se compensa. El tema es que el rendimiento te lo pagan cuando finaliza el plazo, no, salvo que el tipo de bono tenga pagos en el medio, depende del tipo de bono. Pero muy buena tu pregunta, Alexandra. ¿Sí? Hay algunos bonos que hacen pagos cada tanto, hay otros que pagan solo al final. Entonces, en el caso de que sean los bonos que pagan solo al final, no queda otra que esperar y, como dice acá, levanta sospechas. Entonces, ¿qué pasó? Se generó una corrida bancaria. ¿Qué es una corrida bancaria? Es cuando todos los depositantes se apresuran a retirar sus fondos, porque están viendo que el banco está haciendo movimientos raros, extraños, genera desconfianza, entonces
los que tenemos dinero o tenían dinero depositados en ese banco van y lo quieren retirar, porque el banco está haciendo cosas raras. ¿Qué es una corrida bancaria o por qué ocurren? Porque los bancos mantienen solo una pequeña parte de los depósitos disponibles para retirar. Acá en esta imagen hay una persona que deposita sus ahorros en el banco, pero ese dinero no está todo disponible, porque parte de ese dinero el banco los presta a otros clientes. La parte que se puede prestar y la parte que no se puede prestar es regulada por el Banco Central, y eso es lo que se llama encaje bancario. El Banco Central le dice a los bancos comerciales, mire, el total de depósitos que usted tiene, solo puede prestar el 90% de ese dinero. El 10% debe mantenerlo resguardado, porque con ese 10% va a irle pagando a los depositantes que quieran de regreso su dinero. El tema es que es difícil que todas las personas vayan a buscar su depósito al mismo tiempo. Esta es una foto sacada de Argentina, donde hubo un momento en el que las personas se apresuraron a buscar su dinero y ese dinero no estaba. Obviamente no va a estar, nunca va a estar, porque los bancos trabajan con esto que se llama reserva fraccionaria. Es decir, parte del dinero, gran parte la prestan. Entonces, si todos van a buscar su dinero, no está porque está en manos de otros clientes que han sacado préstamos. Ese es el negocio de los bancos. El tema es que cuando empieza a haber desconfianza, obviamente si todos van juntos no va a haber liquidez, el sistema bancario asume que la demanda de retiros, es decir, que la cantidad de personas que van a buscar su depósito, no va a exceder la cantidad que ellos mantienen guardada, líquida, que es la que el Banco Central les dice que tienen que tener. Pero cuando hay desconfianza, se va todo, ya saben a dónde. No hay forma. La desconfianza hace que se esfume esa suposición. ¿Y cuándo se desploma la confianza del cliente? Y cuando hay maniobras extrañas, que fue como una de las que pasó. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron y que trajeron un poco de tranquilidad y que por eso los mercados remontaron un poco hasta lo que ocurrió con Powell, que fue el último evento que pasó ayer? Los reguladores de Estados Unidos toman el control de los depósitos y cierran los bancos. Los cierran para que las personas no puedan sacar más dinero. Y la administración de Biden anunció que los depositantes podían acceder a sus depósitos al inicio de la semana, porque ocurrió un viernes y se dice que el lunes ya pueden sacar sus depósitos. Pero como que frenan el retiro de depósitos así tan apresurado. Otro banco también quebró, entonces obviamente se tuvieron que tomar medidas, porque si no, ya al haber 3 bancos quebrados, se genera una desconfianza tremenda en el sistema bancario estadounidense. ¿Qué más? Seguimos. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Se avisó, como decía ahí el gobierno de Biden, diciendo, quédense tranquilos, a partir del lunes sus depósitos van a estar a salvo, pero ¿cómo es que los depósitos van a estar a salvo si recordemos que el dinero está en manos de otros clientes? Y quiero mostrarles aquí a ver, voy a cerrar acá, con Twitter, qué fue lo que sucedió, qué es lo que hicieron los bancos para traer tranquilidad. Y acá está. Vean ustedes en este gráfico, que de paso se los muestro, estas son inyecciones de liquidez. Miren, esta fue la última para salvar al sistema bancario. La Fed realiza la mayor inyección de liquidez en la banca de la historia. No solamente estos bancos, sino otros bancos también que estaban en riesgo, pidieron prestado a la Reserva Federal, miren la cantidad, 164.000 millones de dólares. Entonces, si todos los bancos salen a pedir dinero es porque obviamente no lo tenían y porque estaban recibiendo estas corridas bancarias. Entonces, ¿la Fed qué hace? Les presta dinero. Pero obviamente no les presta dinero a cambio de nada. Vean acá ustedes lo extraño que sucedió aquí, que
Obviamente esta inyección de liquidez, el objetivo era evitar más casos de corridas bancarias, porque los bancos quiebran, porque nunca van a tener disponible el dinero necesario. ¿Mm? Este dato es el de ahora, este sí fue último, yo lo subí el día 17 de marzo, ¿sí? De hace unos días. Hace 5 días esta cifra seguramente debe haber cambiado. Pero lo que quiero mostrarles es la idea. Ahora después vamos a ver, cuando terminemos esto, el dato de ayer miércoles, de lo que pasó con la tasa de interés. ¿Sí? Habría que actualizar, ver si esta cifra subió. Sí, está muy seria, exactamente, Cristian. Por eso quisimos dedicarle un seminario específico a este tema, que es bastante complejo. Entonces, la Fed le da estos préstamos a los bancos, pero obviamente no es gratis, ¿sí? Entonces le ofrece estos préstamos a cambio de los bonos. Los bonos son activos muy importantes, son activos muy seguros que se pagan, y más que todos los estadounidenses, sobre todo los que emite Estados Unidos. Entonces la Fed le dice, bueno, yo te voy a dar dinero, pero vos me tenés que dar los bonos a cambio como parte de pago, ¿sí? Pero el tema es que la Reserva Federal le recibe los bonos, pero no al precio que tenían en ese momento, sino al precio de la emisión, que acá es lo extraño. Vamos con el ejemplo que dimos recién. Si el bono se emite por un valor de $100 al momento que lo adquieren, pero hoy el bono vale 50, si yo tuviese que venderlo, no lo puedo vender a 100, lo tengo que vender a $50, que es lo que vale actualmente. En cambio, la Fed no se los compró a 50, se los compró a 100, que es el valor de mercado. ¿Sí? Perdón, el valor de la emisión, el valor de mercado es 50. Y no solo eso, sino que también se los compra a un tipo del 0,1%, cuando en este caso la tasa de interés debería ser mucho más alta. ¿Mm? Para esta situación de liquidez de emergencia. Les explico qué pasa. El bono inicia en el momento de emisión, tiene una vida y vence al momento del vencimiento, particularmente que puede ser 2 años, 3 años, 10 años, 5 meses, 8 meses, no importa. El plazo se fija en el momento en el que se emite el bono. Cada vez que se emite un bono se dice cuánto vale, cuánta tasa de interés paga y a cuánto plazo vence. ¿Qué quiere decir? Que este bono, supongamos que es a 2 años. Cuando lleguen los 2 años, acá es el inicio, acá es el final. Si yo lo compré a $100 al inicio, al cabo de 2 años, sí o sí tengo que recibir $100, más la tasa de interés que me paguen. Supongamos que el interés completo me pagan $5 más. Entonces, cuando lleguen los 2 años, yo voy a recibir como comprador de ese bono $105, por más que acá en el medio caigan de precio y valgan 50. ¿Sí? Eso fue lo que hizo la Reserva Federal. Ahí termino esta idea y leo la pregunta que me han hecho, ¿sí? Ustedes vayan escribiendo, que yo cuando voy cerrando ideas respondo, porque si no, si corto al medio quizás se me va la idea y me olvido lo que estoy diciendo. Bien, entonces les decía, por eso hablaba de pérdida no realizada. Si en la mitad del momento el bono cae a mitad del precio o el precio que sea, si yo lo vendo, debería venderlo al precio actual. No lo puedo vender a otro precio, porque si quiero recibir el precio que pague, no me queda otra que esperar a que venza. El tema, a veces no se puede esperar a que venza porque necesito liquidez con urgencia. Y eso es lo que han hecho acá los bancos. Es tanta la urgencia de vender el bono porque necesitan dinero, que acceden a venderlo, pero la Fed dice, no te lo voy a comprar a 50, te lo compro a 100, yo espero el plazo y al cabo del plazo recibo. Entonces, ¿qué pasa acá? Reciben liquidez y no absorben pérdidas. Esta pérdida no las absorbió nadie. Hacen un pasamano, cambian la titularidad como si nada, nadie absorbe la pérdida, el dinero se inyecta, la Reserva Federal espera el plazo y al cabo del plazo obtiene el mismo dinero y nadie perdió nada. ¿Mm?
pero la pérdida sí está. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? El dinero que se emite, que se inyecta, es igual a más liquidez, es igual a más inflación, es igual a más devaluación. ¿Quiénes absorben la pérdida? Los ciudadanos con la inflación. ¿Mm? Y ahí justo respondo a la pregunta de Cristian. ¿Quién absorbe la pérdida? Siempre el ciudadano o el consumidor con la inflación. Porque ustedes piensan que la inflación es simplemente que el precio es más alto. No, la inflación significa que tu moneda vale menos. Eso es absorber pérdida. Ese es un impuesto que nadie sabe que es un impuesto. La inflación es un impuesto. Ahora voy a leer las preguntas que me quedaron pendientes, ya que pude cerrar la idea. Acá Tenorio me dice, ¿será que la Fed luego quiere imponer a los bancos su Fed Coin? Bueno, la Fed Coin o la CBDC, que se llama así, CBDC, son monedas digitales emitidas por bancos centrales que están en desarrollo y que obviamente se dice que se quiere imponer a todo el mundo. Yo creo que va a ser bastante difícil que le impongan, porque es una moneda digital y no todo el mundo va a saber utilizarla, no todos van a tener acceso a buen internet. Yo creo que va a ser algo que puede llegar a pasar, pero que va a llevar mucho tiempo. Y además hay muchos lugares donde se quejan de la idea, porque al ser todo digital significa que cada movimiento que uno hace queda registrado. Quizá si yo voy a un supermercado pequeño y hago una compra de un caramelo, no queda registrado si lo hago en efectivo. Por ejemplo, puedo gastar, no sé, 20 centavos de dólar, por decir un número cualquiera, en un caramelo o en una golosina, y no queda registrado en ningún lado. Pero si lo hago a través de estas monedas digitales, cada operación que yo haga, cualquiera, por más pequeñita que sea, queda registrada. Y eso es lo que no gusta mucho. Yo creo que si la Fed o Estados Unidos lanza su CBDC y todos los bancos van a tener que absorberlo, porque sería una moneda nacional, digamos. Pero hay que ver, falta tanto para eso, yo no me quiero adelantar, porque si no simplemente estaría hablando de posibilidades de algo que todavía le falta muchísimo. Pero en cuanto haya más información, por supuesto lo trataremos con gusto. Bien, acá me pregunta Cristian, otra consulta que me quedó sin leer. ¿Los bonos de Estados Unidos pueden llegar a perder valor? De hecho, ya lo han perdido y justamente al perder el valor es que se da este dilema. ¿Y por qué es que pierden valor los bonos? Justamente por la subida de la inflación y por la subida de las tasas, donde se provoca la venta de bonos y la venta de bonos provoca la caída del precio del bono. Son caídas momentáneas, pero al llegar digamos, el tope de la fecha, el precio se paga lo que se acordó. Porque uno cuando compra el bono, las condiciones ya están puestas desde el principio. Lo que puede cambiar con respecto al bono es la tasa de riesgo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el término el riesgo país. El país X, mientras más problemas económicos tenga, más interés tiene que pagar por el bono que emite. Vamos a un ejemplo. Acá entre nosotros está la persona A y la persona B. La persona A tiene un nivel de ingresos alto, o sea que tiene dinero, no tiene deudas, tiene un historial crediticio totalmente limpio, es una persona confiable, trabajadora, y tiene todas las condiciones para estar bien financieramente. La persona B no tiene un trabajo fijo, a veces suele estar desempleada, no tiene un seguro, no tiene ahorros. Acá pasa lo mismo con los países. Está el país A, que es el de mejor categoría, y el país B o el país C, que no está en la misma situación. Supongamos que el país A es Estados Unidos y supongamos que el país B es, vamos a dar el ejemplo de Argentina o de Venezuela. ¿Bien? Que son países que son famosos por
sus malas condiciones. Si Estados Unidos emite un bono y lo vende a los inversores, para que los inversores se lo compren, le dice, mira, si vos me compras el bono, yo al cabo de 2 años te pago el 5% anual. Si Argentina o Venezuela quieren emitir un bono y vendérselo a un inversionista, si le dicen te pago el 5%, nadie se lo va a comprar. La única forma de que Argentina o Venezuela venda un bono y alguien quiera comprárselo es que pague muchísimo más. Por ejemplo, un 500%. Entonces, mientras el país en peores condiciones está, más tiene un riesgo, que se le llama riesgo país, y por lo tanto tiene que ofrecer una tasa de beneficio al inversionista mayor para atraerlo. Un inversionista no se va a sentir atraído por un bono de mala calidad que pague poco. Va a preferir un bono de altísima calidad, que está bien, no paga tanto, pero es de altísima calidad, porque el país está en buenas condiciones. Lo que puede pasar con un país cualquiera, digamos, puede suceder con Estados Unidos, si su economía se pone muy mala, lo que puede ser es que la calidad de su bono se dañe y por lo tanto deba ofrecer una tasa más alta para que alguien lo quiera, como pasa con países de otra categoría. Eso es lo que podría ser. La pregunta de Cristian también de quién asume la pérdida la respondimos, claro, la población o los tenedores de la divisa, exactamente. De las personas que tienen, que atesoran esa divisa, que la utilizan para sus operaciones diarias, pierden con la inflación. Y eso es lo que la gente que quizá no tiene educación lo suficientemente interesante en finanzas o en economía no entiende. Las personas que eligen gobernadores, presidentes, que lo único que hacen es calmar todo regalando dinero, no se dan cuenta que ese dinero que ellos dicen, ay, qué bueno, tengo dinero gratis, no es gratis. Lo paga todos los días comprando cosas cada vez más caras. Lo paga con incertidumbre, con inestabilidad, con una moneda que vale cada vez menos. Y eso no se ve. Como nadie lo ve, entonces listo, no pasa. Pero a eso es por eso que la inflación es tan mala y es por eso que la Reserva Federal y todos los demás bancos están pero tan metidos con respecto a derribar la inflación, porque es malísima. ¿Bien? ¿Y qué fue lo que pasó finalmente? Volvemos acá. ¿Cuáles fueron los efectos en el mercado después de toda esta quiebra? El oro sube. El oro es un activo financiero de refugio y además el oro es dinero real. El dólar, el euro, la libra, el peso mexicano, el peso argentino es papel. Es deuda, porque no se emite gratis. El oro es dinero real, dinero duro, como se le dice. Entonces el oro sube. ¿Por qué? Porque el colapso financiero hace que las personas busquen un activo de refugio. Además, se frenan las expectativas de que la Reserva Federal suba tanto las tasas, porque justamente lo que provocó la quiebra bancaria es que las tasas estén tan altas, lo que aumenta el rendimiento de los bonos y disminuye el valor, o sea que todos los tenedores de bonos se ven perjudicados. ¿Bien? ¿Qué más sucedió? Miren el rendimiento de los bonos como cayó. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía previamente que el aumento de la tasa genera aumento del rendimiento de los bonos? Miren cómo cayeron apenas sucedió esta crisis. Se da el movimiento contrario. Y los bonos caen justamente porque cayó, obviamente todo lo que sube tiene que caer, se produce el rompimiento de esta mini burbuja, digamos, porque el movimiento técnico parece un rompimiento de una burbuja, prácticamente. Si uno lo ve, tiene toda la pinta. Se rompe esto, y además porque caen las expectativas de que la Reserva Federal suba la tasa más, aunque al final la termina subiendo. El dólar también cae. ¿Por qué? Porque los inversionistas piensan lo mismo, que la Fed va a ser ¿cómo podemos decir? Más laxa
el dólar es menos atractivo porque tiene menos rendimiento y encima hay menos confianza en el sistema bancario de Estados Unidos. Sumado a esto, ¿qué pasó después? Hay otro banco que se suma a este problema, que es el banco Credit Suisse. El banco Credit Suisse tuvo que ser comprado por el banco UBS y este banco es suizo, no es de Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando se adquirió, o sea, cuando UBS compra el banco Credit Suisse? Hay una especie de bonos que emiten los bancos, que se llaman bonos AT1, que es un bono que compran aquellos inversionistas en los bancos, que es necesario, es reglamentario que los emitan y necesitan buscar compradores, porque es una forma de cobertura que tiene el banco, es un sistema de salvataje que tiene el banco ante una crisis. El tema es que los tenedores de estos bonos, ese bono que compraron y que está pactado, que tenía que valer un precio y que al cabo de un tiempo se le paga, pasaron a valer cero, completamente cero. Y esto obviamente trajo un problema enorme en el mercado de bonos AT1. Y esto fue justamente por orden de un regulador suizo y se sucedió como consecuencia de la fusión con UBS. ¿Bien? Vamos a ver entonces qué es el bono AT1. El bono AT1 son recursos que utiliza un banco, por eso son amortiguadores, cuando el valor de ese banco o el valor de sus acciones cae por debajo de un determinado umbral, es decir, cuando está en riesgo de quiebra. ¿Por qué es que son amortiguadores? Porque estos bonos rápidamente se pueden vender y convertir en capital o se pueden amortizar, es decir, que son de muy fácil conversión. Entonces es cuando uno empieza a quedarse sin dinero, los puede vender rápido y hacerse de liquidez. Los que tenían el bono T1 perdieron todo, exactamente, Cristian, así fue. Entonces, si los bonos AT1 se pueden convertir rápidamente en capital, entonces el banco puede tener dinero y le puede ayudar a mantenerse a flote en situaciones de problemas. Estos bonos, digamos, entonces son propios de los bancos, son por reglamento que los deben emitir y que sirven para tener, digamos, un escape en un momento en el que no tengan dinero. Obviamente son bonos de alto riesgo y lo adquieren aquellas personas, aquellos inversionistas que saben qué tipo de bono están comprando. No es lo mismo comprarle un bono al gobierno estadounidense que comprarle un bono AT1 a un banco. No es lo mismo, es de mucho más riesgo. ¿Sí? Y volvemos acá. Como es de mayor riesgo, tiene que pagar un cupón o un interés más alto. Vamos al ejemplo que decíamos recién de Argentina y Venezuela. Como son países de mucho más riesgo, sí o sí tienen que pagar un interés alto para que los inversionistas quieran comprarlo, si no nadie se los va a querer comprar. ¿Qué pasó acá? Además, al existir estos bancos, es una forma de que los inversionistas asuman el riesgo y no los depositantes. Porque recordemos que los depositantes son realmente los que dan dinero al banco y con ese dinero el banco lo presta. Pero si el banco quiebra, no puede quedarse sin dinero para los depositantes. Alguien tiene que cubrir la pérdida. En este caso, los que tienen los bonos AT1 son los que más expuestos están. Pero los tenedores de estos bonos tienen prioridad por sobre los accionistas del banco. Los accionistas básicamente son los propietarios del banco. Es decir, que a la hora de una quiebra, ¿quién es el que más prioridad tiene? Primero el depositante, después serían los bonos, AT1, y por último el accionista, que es el que más pérdidas debería asumir en el caso de una quiebra. Pero en este caso no fue así. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Como el banco suizo o los supervisores financieros suizos no tienen obligación de adherirse a una estructura de capital, por reestructuración acá pasó lo opuesto. Los tenedores de bonos AT1 salieron perdiendo, pero los accionistas no. O sea que se dio todo lo opuesto. Los bonos AT1 valieron cero, mientras que los accionistas obtienen una pequeña porción por acción. Es decir, que los accionistas obtienen dinero y los tenedores del bono, los bonos no. Esto fue totalmente extraño, la reacción del mercado fue muy mala, no en los bonos comunes, sino en los tenedores de bonos, específicamente de estos, porque obviamente quien
tiene ese bono, piensa que va a tener un respaldo, una prioridad y que de repente no lo tenga, entonces se empezó a correr un pánico tremendo sobre los poseedores de estos bonos, de este tipo de bonos. Porque ¿para qué lo voy a comprar? Pensarán, si realmente me va a pasar esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Se supone que estos bonos dan más protección. No fue así. Los inversores, entonces, ¿qué va a suceder a partir de ahora? Los inversores se van a mostrar mucho más cautos a la hora de comprar bonos AT1 en el futuro. Pero, como dice acá, recordemos que los bancos necesitan captar fondos en los mercados de bonos porque los necesitan para cumplir requisitos reglamentarios. Entonces, esto quizá ahora no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa si esto se contagia y ya disminuyen las personas o los inversionistas que quieren estos bonos? Si los bancos no los pueden vender, entonces no pueden cumplir con requisitos reglamentarios para su actividad. O sea que esto puede desencadenar mucho más problema del que ya hay en el mercado de, de los bancos. En este caso, particularmente, fue legal para el gobierno suizo porque se ve alguna letra chica que decía que los bonos específicos de Credit Suisse podían quedar sin valor. O sea que si el inversionista del bono no leyó esa parte o no se la dijeron, hay un gran problema. Seguramente, yo no creo que no la hayan leído, sería bastante extraño que una persona que invierta no lea en qué se está metiendo. Pero bueno, eso fue lo que pasó con Credit Suisse, UBS y con los bancos estadounidenses. Después de todo esto, de esta caída que fue tremenda y que las bolsas cayeron, todo se fue, hubo mucho pánico, había dudas de qué va a hacer la Reserva Federal. ¿La va a seguir subiendo la tasa si justamente la tasa tan alta provoca todo esto? Y aún así, la subieron a la tasa, como se demuestra aquí. Y las palabras del Comité de Mercado Abierto, de la FOM, digamos, dijo lo siguiente, que son los miembros de la Fed también. Dijeron así: el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que los últimos acontecimientos se traduzcan en un endurecimiento de las condiciones crediticias para los hogares, las empresas, y que afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos es incierto. El comité sigue muy atento a los riesgos de la inflación. ¿Mm? Básicamente, ¿qué dijeron? Que ellos, después obviamente Powell dijo otras palabras, pero el mensaje fue el siguiente: nos centraremos en la inflación, el sistema bancario está sólido, vamos a endurecer las condiciones de cómo se manejan los bancos, y sostienen que este fue un problema puntual de estos bancos pequeños porque hicieron mal manejo de sus reservas. No lo quieren atribuir al sistema financiero completo, es decir, al sistema financiero más grande, los bancos más grandes, solo lo atribuyen como responsabilidad de ciertos bancos por sus manejos y no lo tratan como un problema mayor. De momento es esto lo que dicen. Recuerden que ellos son políticos y no pueden salir a decir públicamente: está todo mal, todo pende de un hilo, la economía es un desastre, el sistema bancario es un desastre. No lo pueden decir. Un presidente de un país tampoco puede salir a decir públicamente eso. Por más que el país arda en llamas, siempre van a tratar de decir alguna palabra como para traer tranquilidad, porque ellos viven de eso. Si no, ¿quién los elige? Nadie los votaría si un presidente dice esas cosas. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de tratar de suavizar siempre el discurso. Por ahora el discurso es este, de que todo es un problema de bancos pequeños, pero no está descartado el problema. La tasa de interés de los países está cada vez más alta. Acá vemos las últimas que se han modificado, ha sido la del Banco Central Europeo, que la tenemos acá en 3,50, la de Estados Unidos, que está en 5, la de Reino Unido en 4,25, Suiza también la subió a 1,50. Estos han sido los últimos movimientos, digamos. Australia 3,60, Canadá 4,50, Nueva Zelanda 4,75. Unos de los movimientos fueron hoy, que fue Suiza, que subió de 1 a 1,50, como se puede ver acá en el primer renglón,
y Reino Unido, que subió de 4 a 4,25. Subió poco Reino Unido, bastante menos que Suiza. Y esta semana, la semana anterior también lo hizo el Banco Central Europeo y también lo hizo Estados Unidos. Aquí está. De 4,75 pasó a 5, acá en este renglón. Y hoy también estuvo Turquía, pero bueno, Turquía está en una situación totalmente diferente. Tiene una tasa enorme, altísima. Acá están los depósitos a un día, miren, tasas 7% diaria. Depósitos a un día, perdón. Pero bueno, Turquía es una situación como Argentina, una inflación altísima, no tiene ni siquiera sentido que lo comparemos. Pero quiero quedarme con los bancos estos, los centrales más grandes, los 8 primeros, y los que han tenido movimientos esta semana o muy cerca a estos días. Zona euro, Reserva Federal de Estados Unidos, la de Reino Unido y la de Suiza han sido los últimos grandes movimientos de estos días. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Les quiero mostrar también el efecto de la subida de las tasas en Reino Unido. Subió la libra y la moneda de Suiza, el franco, también subió. El que no está subiendo es el dólar, que sigue cayendo, que lo tenemos aquí. Pero bueno, el dólar, hay mucha desconfianza, ese es el tema, además. Como veíamos en el video, la desconfianza en el sistema bancario también quita atractivo al dólar. La expectativa de que la Fed ya no esté subiendo más la tasa hace que el dólar caiga. Porque ahora la subió, pero el inversionista está seguro de que la Fed va a tener que frenar un poco, porque ya ha provocado quiebras. Por más que diga que son otro tipo de problemas, las quiebras son parte, este sistema bancario, de lo elevado de las tasas, del elevado el rendimiento de los bonos y la pérdida que han tenido estos bonos que han generado este problema de liquidez enorme en los mercados. ¿Se entiende entonces cómo funcionó todo, cómo se desató, qué fue el causante? Acá me dice Cristian, se ha recuperado el dólar hoy, sí ha tenido un pequeño rebote, que es este de acá. Igual recuerden, por más que el panorama sea feo y el activo X, el que sea, esté cayendo, no significa que va a caer de forma vertical. Va a haber momentos en los que tenga rebotes, o sea, los rebotes van a estar siempre. ¿Sí? El día de hoy estuvo un poco más tranquilo todo. El Standard Poor's se ha mantenido bastante lateral. El oro sigue muy alcista. Vamos a verlo mejor desde acá. Bien. El petróleo se ha recuperado. El oro ha vuelto a subir. El Nasdaq está subiendo bastante. Está en máximos de estos últimos tiempos. Pero está un poco, digamos, lateral. Acá tenemos el Dow Jones. Y acá tenemos el Standard Poor's. Ustedes tienen que saber ahora que más allá de que los precios van a ir y venir, la calma va a ir apareciendo y desapareciendo continuamente. Lo que tienen que saber es que hay algo que es una realidad y que va a llevar tiempo normalizar, que es la inflación mundial. Se está luchando, todo el mundo está luchando contra la inflación, por eso las tasas de interés están altas y siguen subiendo. Y para luchar contra la inflación hay que subir tasas de interés. Y subir tasas de interés provoca problemas en la economía. Algunos ya se han visto y se los expliqué y se los mostré. Otros todavía no están, pero pueden venir. Entonces, a futuro, mientras más alta la inflación, peor es el escenario de la tasa. Mientras peor es el escenario de las tasas, peor es el escenario de la economía. Por eso es que está esta amenaza permanente de recesión. ¿No estamos en recesión? No, pero hubo quiebras de 3 empresas. Y si las quiebras empiezan a multiplicarse, y bueno, ya va a llegar un momento en que la economía no va a soportar más. Pero ya no pueden seguir subiendo las tasas, o se puede dar un escenario de estanflación. Sí, también se puede dar un escenario de estanflación. La estanflación es cuando la economía se estanca y está con inflación. Puede suceder. Vamos a ver cómo son los barómetros del tipo de la Fed, qué es lo que se espera para la próxima reunión, que es en 5 semanas, 5 días, es decir, el día 3 de mayo va a ser.
Aquí vean hoy cómo es la encuesta. Obviamente esto va cambiando, hay que irlo actualizando. Al día de hoy, casi el 66% de los encuestados piensan que la tasa se va a mantener igual en 5%. Eso es lo que piensan. Es decir, que no la van a subir más. Pero por más que no la suban, la tasa en 5% es alta. Sigue siendo alta. ¿Es un gran cambio que la dejen de subir? Sí, es un gran cambio. Pero la tasa sigue siendo alta y mientras más tiempo permanezca en ese precio o en ese punto, peor para la economía. Y de paso, esto ya se los mostré ayer, pero se los muestro nuevamente hoy, el dot plot, que es este gráfico de puntos con las proyecciones de la tasa de interés hasta 2026. Y ustedes pueden ver aquí claramente en este gráfico que recién para 2026 aproximadamente se espera que la tasa vuelva a 2,50. Pero durante el 2023 y el 2024 se espera que esté, sobre todo en 2024, por encima del 4% y sigue siendo una tasa alta. Recién en 2025 quizá esté entre el 3% y en 2026 a 2,5%. Es decir, que nos quedan una buena cantidad de años de tiempo con tasas altas. Por más que no suban más, siguen siendo altas y siguen generando efectos secundarios. Si la tasa sigue siendo alta, entonces de todos modos iríamos a recesión. Yo creo que hay grandes amenazas, hubo grandes detonadores, y mientras más tiempo se mantenga, las posibilidades aumentan. Aumentan, aumentan y aumentan. Cada vez estamos más cerca. No significa que sí o sí tengamos que ir. Quizá no sucede, no está todo dicho. La forma de ver esto es a través del PBI. Vamos a ir a la página Trading Economics. Ustedes lo que tienen que hacer es seguir la evolución del PBI. Vamos a ir a países, vamos a poner Estados Unidos. Vamos a ver dos gráficos. Vamos a ver la tasa de PBI, que es la tasa anual. Vean ustedes que dentro de todo está positivo. Mientras esto sea positivo, está todo bien. Ahora, vamos a ir a ver la otra tasa. Perdón, estaba viendo la... Voy a abrir las dos juntas, que se me mezclaron. Vamos a ver la anual, perdón, que es esta, y esta es trimestral, disculpen, las que les mostré recién es trimestral. Bien, entonces, cuando ustedes ven esto, mientras los datos sigan siendo positivos, está bueno porque significa que el PBI va creciendo. Pero ustedes pueden ver que la tendencia claramente es a que esté disminuyendo cada vez menos. Pero lo que no puede ser negativo, o si sucede que hay dos periodos negativos consecutivos, ahí se declara la economía en, digamos que ya está en inicio de recesión. Acá hubo 2 trimestres, pero en el tercero remontó. Acá hubo 2, pero en el tercero remontó. Esto fue en año 2022, en el primer semestre. Es decir, los primeros 2 trimestres dieron negativos. Ya ahí había recesión técnica. Cuando hay 2 trimestres consecutivos negativos en PBI, se llama recesión técnica. Ahora, si continúa, ya estamos en recesión, pero acá como que se superó. ¿Cómo pueden saber entonces si estamos en recesión o no? Viendo este dato. Este dato nos dice todo. Y demás, obviamente, viendo todo lo que sucede, estando en contacto con las noticias, también les da una idea. Y para eso, para que estén al tanto de todas las noticias que se publican, de las más importantes, es que New Capital les prepara de forma diaria este boletín, que tiene toda la información concentrada y bien resumida de todo lo que pasa. Así ustedes se mantienen, obviamente, al corriente y actualizados de todo. Y obviamente si participan en los seminarios diarios que damos, perdón, en los seminarios semanales, que son 2 por semana, más el boletín diario, se van a mantener entonces bien informados de todo lo que suceda, de lo más importante, y van a poder entender. Como verán, el boletín es amplio, tiene análisis de activos, tiene puntos específicos de referencia para compra y venta, tiene análisis técnico fundamental, tiene de todo, así que es muy importante que lo soliciten, es gratuito.
Lo hacen desde la página de New Capital. A ver qué me han puesto por acá. Una duda, si el próximo mes siguiera la tasa igual, entonces las bolsas subirán o no se sabe, depende entonces si crece o no la economía. Las bolsas ya están cayendo, vienen cayendo a pesar de que el dato es positivo. Una cosa es lo que suceda con las bolsas por sentimiento del mercado y otra cosa es un dato. Lo que vos estás viendo aquí es un dato, un número, que te está dando información. Pero ese dato puede generar caídas o no. ¿Mm? Porque recordemos que los precios suben o bajan por expectativas. A vos este dato te sirve para saber en dónde estamos parados. Hoy podemos decir que no estamos en recesión, sirve solamente para eso. ¿Mm? Pero ahora, las bolsas, más allá de que estén o no estén en recesión, pueden subir o bajar y lo han demostrado. ¿Mm? Bajaron un montón cuando los bancos quebraron y subieron, se recuperaron cuando el gobierno intervino y ayudó y también inyectó liquidez. Y no sucedió porque se esté o no se esté en recesión. Obviamente que si el dato te sale malo, lo más seguro es que las bolsas caigan porque van a reaccionar ante un dato malo. Y sí, eso sí, por supuesto que sí. ¿Mm? Pero para que continúen cayendo, obviamente, tiene que sumarse al fundamento el sentimiento del mercado. ¿Bien? Pero por supuesto, si sale un dato así, lo más seguro es que las bolsas caigan. Seguro que sí. ¿Mm? No se lo van a tomar bien para nada. Les dejo aquí entonces mi Facebook, donde aquí subo también los mismos videos, los mismos posteos, pero a veces subo también noticias para que ustedes lean. ¿Sí? Aquí está mi Instagram, Emilia-Trader, donde aquí están los posteos, están también los videos esos que les mostré, también está en mi Twitter, que subo bastante de esta información para que ustedes lean y se mantengan también informados, @trading_emilia. Desde la página de New Capital, newcapitalsecurities.com, ustedes pueden solicitar el boletín diario para poder leerlo de lunes a viernes en el mail, les va a llegar. Recuerden que es gratuito, los seminarios son gratuitos, se dan 2 por semanas. Todas las semanas se da sí o sí el día miércoles a la mañana y a la noche vamos variando. Una semana jueves, una semana martes, para que estén pendientes del calendario de seminarios. Y más abajo está el área de suscripciones, donde aquí está a la izquierda los reportes diarios. Completan datos, le dan clic a regístrate y listo, ya quedan en la base de datos para recibir el boletín de lunes a viernes. Y aquí a la derecha, solicitud de cuenta demo, completan datos, clic en solicitar y les llega un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su PC, para que puedan estar atentos a lo que es el seguimiento de los precios, al trazado de líneas, para obviamente practicar e ir aprendiendo cada vez más. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto al tema que se vio hoy? Espero que se haya logrado entender. Es un tema un poco complejo porque requiere de conocimientos propios de lo que es la economía, el funcionamiento de los bonos y demás. Espero haberlo explicado de una forma sencilla. Si no, obviamente me van diciendo. También por eso utilizo ejemplos así de economías caseras, de países, como para que se vaya entendiendo. ¿Sí? Y obviamente quédense atentos a mis redes, porque cada novedad que voy viendo la voy subiendo. ¿Mm? Y recuerden que las tasas han vuelto a subir, que ya se espera para la próxima reunión que se mantengan. Quizá este es el tan esperado pivote de la Fed, ¿sí? Pero obviamente, si bajan las tasas, tiene que haber una inflación que esté cediendo, porque de nada sirve bajar las tasas para evitar una recesión si tenemos la inflación muy, muy desmedida. Tiene que haber un equilibrio. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Me alegro que les haya gustado el seminario. En mi canal de YouTube mañana ya va a estar seguramente la grabación del mismo para que lo puedan rever o compartir con otras personas que les interese el tema. Y está subido también el que tuvimos ayer al mediodía, para que lo vean aquellos que no estuvieron presentes.
Les deseo un lindo viernes, lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene con más seminarios y más boletines. Que anden muy bien y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao.